Roma, 8 de mayo de 2025. Las campanas de San Pedro repican con fuerza mientras una multitud en silencio espera una señal. Durante casi un día los ojos del mundo han estado puestos en una pequeña chimenea, pero no es solo humo lo que aguardan, es historia, es futuro, es fe. Y entonces sucede. Una columna de humo blanco se eleva sobre la Capilla Sixtina, y con ella la esperanza renace. La plaza estalla en júbilo, los corazones laten más fuerte. Una sola frase lo cambia todo. Habemus papam. Esas dos palabras, dichas en latín, no necesitan traducción. Cada vez que se pronuncian, el mundo contiene el aliento. Cada vez que se escuchan, se abre una nueva página en la historia. Y esta vez, el elegido es una sorpresa para muchos. El cardenal estadounidense Robert Francis Prevost. Su nombre, papal, León XIV. Un nombre que no se usaba desde hace más de un siglo. Un nombre que evoca fortaleza, tradición y desafío. Pero, ¿quién es realmente León XIV? ¿Qué historia guarda su mirada serena? ¿Qué significa que por primera vez un estadounidense asuma el trono de Pedro? Y sobre todo, ¿qué clase de papa será? Este no es solo el inicio de un nuevo pontificado, es el comienzo de una nueva era para la Iglesia y quizás para el mundo entero. Esta es la historia de León XIV, el papa que cambia la historia. Antes de ser León XIV, antes de las multitudes, los anillos y los símbolos, hubo un niño, un joven llamado Robert Francis Prevost. Nació el 14 de septiembre de 1955 en la ciudad de Chicago, en el corazón del medio oeste de Estados Unidos. En una época convulsa, marcada por los cambios sociales, las tensiones raciales y la transformación cultural de una nación entera. Robert creció en un hogar profundamente católico. Su madre, de origen español, le transmitió la calidez de la fe vivida en lo cotidiano y su padre, de raíces francesas e italianas, le inculcó la disciplina, el esfuerzo y el amor por la lectura, una mezcla de culturas, acentos y miradas que formarían en él una identidad única, estadounidense de nacimiento, pero con alma universal. Desde pequeño, Robert mostró un carácter reflexivo. No era el más extrovertido de su clase, pero sí el más atento. Leía con avidez, hacía preguntas que otros no hacían y buscaba en la fe algo más que tradición. Buscaba sentido. Su vocación no llegó de golpe, sino como una llama que va creciendo, silenciosa pero constante. En su adolescencia se interesó por las ciencias. Estudió matemáticas en la Universidad de Villanova, una institución católica dirigida por los agustinos. Fue allí donde, por primera vez, el joven Robert entró en contacto profundo con la Orden de San Agustín. Y algo cambió. Fascinado por la figura de San Agustín, el buscador, el inquieto, el convertido, Robert sintió que había encontrado su lugar. No uno de fama o de reconocimiento, sino de verdadero servicio. Y así, en 1977, ingresó al noviciado agustino. Fue un paso radical, pero lleno de paz. En 1981 hizo su profesión solemne y un año después, en 1982, fue ordenado sacerdote. Apenas tenía 27 años, tenía toda la vida por delante y decidió entregarla completamente a Dios. Lo más fácil habría sido quedarse en Estados Unidos, en universidades, parroquias, comunidades ya establecidas. Pero Robert no eligió el camino cómodo, eligió el camino del envío. Su corazón misionero lo llevó hasta el Perú, a la región de Chiclayo, en el norte del país. Un lugar humilde, lleno de retos, donde no bastaba con predicar, había que escuchar, caminar, vivir con el pueblo. Allí pasó casi 20 años de su vida, 2 décadas de barro, sol, esperanza, lágrimas y, sobre todo, presencia. En Perú no fue un extranjero, fue un hermano.
Allí aprendió a hablar español con acento latino, a reírse con los niños, a caminar descalzo en procesiones, a enterrar a los que nadie lloraba y a mirar el Evangelio desde abajo, no desde los púlpitos, sino desde las calles de tierra y los corazones rotos. Con los años su entrega fue reconocida. Fue nombrado superior regional, luego obispo y más tarde arzobispo de Chiclayo, pero nunca dejó de ser el mismo. El joven de mirada serena, voz tranquila y convicción firme, que nunca quiso ser protagonista, pero terminó siendo indispensable. Fue en el Perú donde Robert Francis Prevost forjó no solo su vocación, sino también su rostro pastoral, y aunque luego volvería a Roma, su corazón, dicen quienes lo conocen, nunca dejó de latir en tierras latinoamericanas. Pero lo que pasó después ni él mismo lo hubiera imaginado, porque cuando uno sirve con humildad, cuando da sin pedir nada a cambio, a veces el mundo entero empieza a mirar. Y así fue. Desde las tierras cálidas de Chiclayo, el nombre de Robert Francis Prevost empezó a resonar en los pasillos más silenciosos y más influyentes del Vaticano. No era un nombre conocido, no salía en portadas, no hablaba con voz estruendosa, pero tenía algo que escaseaba en esos muros centenarios: credibilidad y testimonio. En 2014, su vida cambió de rumbo. Roma lo llamó. Después de casi 2 décadas como misionero, Robert fue convocado a trabajar en el corazón mismo de la Iglesia, donde se toman decisiones que afectan a millones de fieles en todo el mundo, donde cada palabra pesa y cada silencio también. Allí, entre mármoles, cúpulas y cardenales de carrera, llegó este hombre de rostro sereno y alma sencilla, y aunque muchos lo subestimaron al principio, pronto entendieron que no habían traído a un diplomático, habían traído a un pastor. Su discreción, su preparación, su profundo amor por la Iglesia, lo fueron elevando en confianza y en responsabilidad. Y fue el Papa Francisco en persona quien en 2023 lo nombró prefecto del dicasterio para los obispos. Un cargo fundamental: ser responsable de ayudar a elegir a los obispos que guiarán a la Iglesia en cada rincón del planeta, desde las grandes ciudades hasta las selvas olvidadas, desde Europa hasta África, desde América Latina hasta el último confín del mundo. ¿Te imaginas el peso de esa responsabilidad? Elegir pastores, detectar vocaciones, escuchar lo que muchos no dicen y ver lo que otros no quieren ver. Pero no fue todo. También fue nombrado presidente de la Pontificia Comisión para América Latina, confirmando su profundo vínculo con los pueblos que lo habían visto caminar entre ellos. Y sin pedirlo, sin buscarlo, sin alzar la voz, su figura se fue haciendo cada vez más visible, callado, firme, confiable. Mientras otros se movían por influencia, Robert Prevost caminaba con sencillez, pero cuando hablaba, todos lo escuchaban. Y entonces ocurrió lo impensado, una decisión que daría la vuelta al mundo, una elección que cambiaría su vida y transformaría la historia de la Iglesia. Quédate, porque en el siguiente capítulo descubrirás cómo Robert Francis Prevost se convirtió en el nuevo Papa y por qué eligió el nombre de León XIV, un nombre que no se escuchaba desde hace más de 100 años, pero que ahora vuelve con fuerza. León XIV no es un papa más, no es un administrador, no es un político vestido de blanco, es un pastor con olor a rebaño, como tantas veces pidió Francisco, y también es un signo de los tiempos. Es el primer papa nacido en los Estados Unidos, pero su alma es profundamente latinoamericana. Habla inglés con naturalidad, habla español con cariño y habla el lenguaje de la fe con humildad. En sus primeros días como pontífice, no dio grandes discursos, no emitió decretos inmediatos,
Su primer gesto fue visitar una residencia para ancianos. Después, pidió celebrar misa con migrantes en una parroquia sencilla de las afueras de Roma. Y en ambos lugares pronunció las mismas palabras: Dios no olvida a nadie. Su mensaje es claro: la Iglesia no debe mirar desde arriba, debe mirar desde abajo, desde donde están los que sufren, los que buscan, los que esperan. León XIV ha heredado muchas de las reformas iniciadas por el Papa Francisco, una Iglesia más transparente, más cercana, más comprometida con la justicia social, pero también tiene su propia voz, y quienes lo conocen dicen que no teme decir lo que otros callan. En sus homilías ha sido directo, ha hablado del dolor de los abusos, de la necesidad de limpiar lo que está sucio, de abrir las puertas a todo sin miedo, porque una iglesia que teme al mundo es una iglesia que ha olvidado al Evangelio. ¿Significa eso que cambiará todo? Nombre León XIV. No es un revolucionario, es un reformador paciente, alguien que no destruye lo que existe pero que tampoco lo idolatra, alguien que sabe que el cambio real no empieza en los libros, sino en los corazones, y mientras tanto el mundo lo observa. Muchos tienen esperanza, otros dudas, y no faltan quienes ya han comenzado a criticar sus gestos más sencillos. Pero León XIV parece caminar sin miedo, no busca agradar, busca obedecer al Evangelio, aunque eso signifique incomodar. Sus primeras palabras como Papa no fueron teológicas ni diplomáticas, fueron profundamente humanas. Dios nos ama a todos y el mal no prevalecerá. Esa es su fe, esa es su promesa y quizás también su batalla. Pero, ¿cómo enfrentará los desafíos más grandes? ¿Cómo manejará las tensiones dentro del Vaticano? ¿Qué hará con los temas que dividen a los católicos de hoy? La sinodalidad, la mujer en la Iglesia, el rol de los jóvenes, el futuro de la fe en un mundo que la abandona. Las preguntas ya están sobre la mesa y León XIV deberá responderlas. En el próximo capítulo entraremos en el corazón de los desafíos que esperan a este nuevo pontífice, los retos urgentes, las decisiones incómodas y las esperanzas que millones han depositado sobre sus hombros. Ser papa no es una honra, es una carga, una cruz que no se lleva en oro, sino en silencio, en responsabilidad y en fe. León XIV lo sabe, y aunque su rostro muestre paz, su mirada revela el peso de las decisiones que le esperan. La Iglesia de hoy no es la misma de hace 20 años, ni siquiera la misma que hace 10. El mundo ha cambiado. La fe se ha debilitado en muchos rincones, y al mismo tiempo, nunca han sido tan visibles la injusticia, la desigualdad, la soledad. Uno de los primeros desafíos que enfrenta León XIV es el de la credibilidad. Después de años marcados por escándalos, por abusos ocultos, por una estructura muchas veces más preocupada por sí misma que por el Evangelio, el nuevo Papa deberá demostrar con hechos que la Iglesia no es una institución que se protege, sino un hogar que se transforma. También está el desafío del diálogo. En un mundo polarizado, donde todo se convierte en ideología o conflicto, la Iglesia está llamada a tender puentes, no muros. León XIV lo sabe, y sus primeros gestos apuntan en esa dirección: escuchar más, hablar menos y actuar con el corazón. Otro reto urgente es el lugar de la mujer en la Iglesia. La cuestión no es solo teológica, es pastoral, es humana. Las mujeres han sido columna vertebral de la fe durante siglos, y el Papa tendrá que responder no con teorías, sino con espacios reales de participación, decisión y respeto. Está también el clima interno del Vaticano, las resistencias, las luchas de poder, los intereses que, aunque invisibles para muchos, son muy reales para quien gobierna desde dentro. León XIV, sin embargo, no ha llegado para ser parte de ese juego. Su estilo es otro, silencioso pero firme.
y su autoridad no viene de alianzas, sino de una vida entregada. Y luego está el gran desafío global: hacer que el Evangelio vuelva a sonar creíble para una generación que lo ve como algo antiguo, lejano o incluso inútil. El Papa tendrá que hablar a los jóvenes con un lenguaje nuevo, sin traicionar la verdad, pero sin repetir fórmulas vacías. Tendrá que demostrar que la fe no es una jaula, sino un camino de libertad. Y no menos importante, está la esperanza. Millones de personas, creyentes y no creyentes, han vuelto a mirar a la Iglesia con expectativa. León XIV no podrá cambiarlo todo, pero puede encender una chispa, y una chispa puede iluminar toda una generación. No será fácil, no será rápido, pero como él mismo dijo el día de su elección, el mal no prevalecerá. Y esa es una promesa que no se hace a la ligera. Cuando miremos hacia atrás, cuando los libros recojan los nombres que marcaron una época, el de León XIV no pasará desapercibido, no por escándalos, no por poder, sino por algo mucho más raro y más valioso: coherencia. Un hombre que vino del silencio, que caminó entre los pobres, que sirvió en el anonimato y que, cuando el mundo lo eligió como papa, no cambió de rostro, no cambió de tono, solo profundizó su fidelidad. León XIV es un papa de frontera, entre dos continentes, entre dos culturas, entre dos generaciones. Es el rostro de una iglesia que quiere sanar, que quiere escuchar y que quiere volver a caminar junto a los que más sufren. Para unos será demasiado lento, para otros demasiado audaz, pero no está aquí para complacer, está aquí para servir a la verdad. Y quizás eso sea lo que más necesita el mundo hoy. Una voz que no grite pero que tampoco calle, una autoridad que no se imponga pero que no tiemble, una fe que no condene pero que no renuncie al Evangelio. León XIV ha comenzado su camino y no lo hace solo, lo acompaña la historia, lo acompaña la oración de millones y sobre todo lo acompaña Dios. Será recordado como un gran reformador, como un puente entre lo viejo y lo nuevo, o como un simple servidor que supo mantenerse fiel. El tiempo lo dirá, pero hoy somos testigos del comienzo de algo profundo. Y ante eso, solo nos queda una cosa: rezar por él, escucharlo con el corazón abierto y caminar juntos como pueblo de Dios.